días, muchachos. Continuando con el tema de enfermedades infecciosas, vamos a tocar aquellas enfermedades que son causadas por bacterias. Recordar que las bacterias son seres vivos que forman parte del reino Monera, ¿no? Son microorganismos procarióticos o procariontes, como le dicen, debido a que no tienen núcleo, ¿no? La supervivencia en algunos casos de la bacteria depende de su transmisión, ¿no? Entonces, a ver, hay bacterias patógenas, como bacterias que causan enfermedades, como bacterias que no causan enfermedades, ¿no? Entonces, las bacterias, muchachos, si nosotros analizamos todas las bacterias que hay en la naturaleza, pues es un bajo porcentaje las que generan enfermedades y sobre todo en el hombre, porque no solamente las bacterias afectan al hombre, sino también afectan a otros seres vivos, ¿sí? Como ejemplo, hay bacterias que infectan, por ejemplo, a las plantas, ¿no? Entonces, eso. Ahora, hay diversas formas de clasificar a las bacterias, ¿no? Hay muchos criterios. Uno, por ejemplo, por la forma, que es el más común, ¿no? Pero también hay otros criterios como, por ejemplo, si presentan pared celular, cuál es su medio de locomoción, etcétera, ¿no? Entonces, si viven en un ambiente, hay bacterias que, por ejemplo, utilizan, dependen del oxígeno para vivir. Hay bacterias, por ejemplo, que viven en lugares donde no hay oxígeno. Hay bacterias que se les llama, por ejemplo, facultativas, que pueden vivir en un ambiente con oxígeno o también vivir también en un ambiente sin oxígeno. O sea, hay varias formas de clasificar, ¿no? Pero la más conocida y la que más se utiliza es por la forma que tiene, ¿no? Si tiene forma esférica, por ejemplo, estos, estas bacterias, forma esférica, se llaman cocos. Y cuando estos cocos se agrupan formando cadenas, se llaman el estreptococos, ¿no? Un claro ejemplo de un estreptococo, si no queremos dar ¿no? dar un ejemplo específico, por ejemplo, la bacteria que causa la caries dental es llamado el Streptococcus mutans. Entonces, a ese estreptococo tú lo ves en el microscopio y lo vas a ver así, ¿no? Como una cadena larga ¿no? Así, agrupada, Streptococcus mutans. Se agrupan, forman colonias, ¿sí? También, por ejemplo, tenemos bacterias que tienen forma de bastones, ¿no? Acá sí, bastones, o también le dicen de forma, de forma de una barra, ¿no? Bacilos, ¿no? Hay otras bacterias que tienen forma, por ejemplo, de comas, bien, ¿sí? Los vibrios, un claro ejemplo de vibrios, eh, por ejemplo, de bacilo, el bacilo de Koch, el que causa la tuberculosis, ¿no? Un ejemplo de vibrio, por ejemplo, sería el cólera, la enfermedad del cólera, el vibrio cholerae, ¿no? Y también hay bacterias que tienen forma en esto, miren, forma de espirales, ¿no? Espírilos. Entonces, mira, te das cuenta que hay varias formas, ¿no? En este mundo de las bacterias, ¿sí? Entonces, veamos las principales enfermedades y lo más resaltante de cada una de ellas, ¿no? Sobre todo el agente causante, los principales síntomas y, ojo, dependiendo, como son bacterias, hay medicación, definitivamente. Hay un tratamiento y puede ser un tratamiento definitivo porque a estos seres vivos se les puede matar. Caso contrario, ¿se acuerda cuando hablamos de los virus? A los virus solamente neutralizamos o bloqueamos su multiplicación. Pero en cambio de las bacterias, si nosotros le damos un tratamiento en el momento adecuado y con el medicamento adecuado, podemos matar a esta bacteria. Pero si la enfermedad está muy avanzada, a veces se hace muy complicado, ¿no? Y lamentablemente a veces la persona no puede salir de la enfermedad y fallece, ¿no? Hablemos de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana causada por el bacilo de Koch, ¿sí? El nombre científico de esta bacteria es el Mycobacterium tuberculosis. Acá está, ¿no? Hay un nombre científico y un nombre común, ¿no? El nombre común siempre lleva el nombre de la persona, no siempre, pero el Koch viene de él, quien fue descubierto, pues, ¿no? Por Roberto Koch en el año del 82, 1882, en Alemania, ¿sí?
Por eso el nombre del bacilo de Koch. ¿Ya? La tuberculosis, muchachos, esta bacteria, ¿no? Eh, es como su plato preferido, ¿no? Se aloja, le gusta ir hacia los pulmones. Pero ojo, no se sorprendan si escuchan, por ejemplo, una tuberculosis meningia, una tuberculosis oftálmica, una tuberculosis cardíaca. ¿Qué significa eso? Que el bacilo de Koch puede ir a cualquier órgano, pero de preferencia es los pulmones. Por eso la tuberculosis, cuando hablamos de tuberculosis en general, hay que diferenciar. No solamente se refiere, o sea, me está hablando de la tuberculosis en general, no es específico. Si yo quiero especificar a qué órgano ha dañado, entonces ahí se le agrega la segunda palabra, tuberculosis pulmonar, ¿no? Porque si yo te hablo de tuberculosis así nada más, y tenemos ese mal hábito de hablar de tuberculosis, nos centramos solamente en los pulmones y no puede ser así. Entiendan que la tuberculosis puede ser afectar, por ejemplo, los ojos, puede afectar las meninges, puede afectar el corazón, puede irse a cualquier órgano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, tiene forma de bacilo, es inmóvil y delgada. ¿Sí? Esas son características de la tuberculosis. ¿Ya? Como pueden ver, mira, este es acá en una imagen, ¿no? Un microscopio electrónico, tiene forma de bacilos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y mira lo que genera en los pulmones, ¿no? Cavernas, mira, cavidades. Ese es el daño que hace, ¿sí? Es como que se, ¿no? Carcome los pulmones. Ese es el daño, muchachos, ¿sí? Hablemos de otra. Ahora, vamos a ver aspectos puntuales, ¿no? Ahora, hay tratamiento, sí, ¿no? Es un tratamiento fuerte, ¿sí? Con medicación. Se dice que el tiempo mínimo de tratamiento es de 6 a 9 meses con pastillas, con antibacterianos que son muy fuertes, ¿no? Y que la persona tiene que estar, pues, más o menos al día, tomar más de 5 pastillas, 6, 7, 8 pastillas diarias, ¿no? Es un tratamiento muy fuerte y que también a veces daña a otros, porque hay medicación, la mayoría de las medicaciones tienen reacciones adversas, ¿no? Entonces, las personas que consumen, por ejemplo, muchas pastillas pueden dañar otros órganos, como por ejemplo el hígado, ¿no? Entonces, esta persona tiene que estar cuidándose el hígado constantemente, justamente por la medicación excesiva que tiene que hacer para combatir este bacilo, ¿ya? En la actualidad se ha demostrado, o ustedes de repente han escuchado, de que el bacilo de Koch está agarrando un cierto grado de resistencia a las medicaciones, a la medicación que se utiliza para tuberculosis, ¿no? Entonces, a veces ya, y eso es característico de los seres vivos, porque tienden a adaptarse, a evolucionarse, ¿no? Entonces van a aparecer, por ejemplo, algunas infecciones, por ejemplo, causadas por bacterias que con el tiempo ya la medicación que se utilizaba, por ejemplo, no les hace efecto. ¿Y qué significa eso? Que han evolucionado. La evolución es característica de los seres vivos, ¿sí? Por el hecho de tener material genético, ¿no? Por el hecho de tener ADN ya le da esa capacidad de evolucionar y adaptarse a ciertas condiciones adversas. Y eso pasa con algunas bacterias y el bacilo de Koch ha manifestado eso, ¿no? Que se está siendo resistente a la medicación convencional para la tuberculosis. Entonces, lo que se está haciendo es que para esos pacientes que tienen justamente este tipo de bacilo resistente, están que crean nueva medicación para que pueda justamente combatir este bacilo. ¿Ya? La sintomatología, ustedes ya saben, ¿no? Tos frecuente, formación de flema, ¿no? Y la forma de diagnosticar definitivamente es con una radiografía, ¿no? Y también con análisis de esputo, ¿no? Entonces ahí con ese análisis de esputo se lleva y se observa si hay la presencia en el microscopio, la presencia de este bacilo, ¿ya? ¿Qué otra enfermedad bacteriana? Por ejemplo, tenemos la lepra o enfermedad de Hansen, ¿sí? También es causado por un micobacterio. La lepra o enfermedad de Hansen. Su nombre científico es el Mycobacterium leprae, ¿sí? O sea, el bacilo de Koch y este de acá, la enfermedad de Hansen,
¿sí? Es, es causado por, mira, se dan cuenta por el mismo tipo de bacteria, ¿no? Mycobacterium, ¿no? Ese es el nombre, a ese grupo. Se puede decir dentro de las bacterias, esa especie, ¿no? El Mycobacterium. ¿Sí? Fue descubierto en el año del 74 por el médico noruego, 1874, Gerard Amer Hansen. ¿Sí? Afecta principalmente la piel, ustedes habrán escuchado, habrán visto videos, ¿no? Relacionados a esto, ¿no? Afecta la piel y los nervios periféricos. Es una enfermedad exclusivamente humana, o sea, afecta esta bacteria exclusivamente al hombre, ¿sí? Eh, hay una lepra, hay un tipo de este tipo de enfermedad que es contagiosa, ¿no? Y se denomina lepromatosa, ¿ya? Estas son las consecuencias de la lepra, muchachos. Bien, ¿sí? Este es el daño que genera, ¿ya? El antes y el después, ¿ya? Bueno, obviamente ella recibió tratamiento, ¿no? Tratamiento. Sí, esta es la bacteria, es un micobacterium. Sí, como puedes darte cuenta, mira, acá tú observas que tienen forma de bacilos, ¿no? Hablemos del tétanos. El tétanos es causado por una bacteria cuyo nombre es el Clostridium tetani, ¿no? Eh, ahora, lo que causa el daño de esta bacteria es su toxina, ¿no? Ese es el problema. La toxina es lo tóxico de esta bacteria que genera daño, ¿sí? ¿Y cuál es el daño con respecto al tétanos? Es el sistema nervioso, ¿sí? ¿Y cómo ingresa? A través de heridas. ¿Dónde lo encontramos? En el suelo principalmente, ¿no? En el suelo, de repente algunos alimentos contaminados, pero la principal forma de contagio por ejemplo, encontrar en el suelo, por ejemplo, encontramos elementos punzocortantes, ¿no? Por ejemplo, un fierro, un vidrio, ¿no? Algo, una piedra filuda, ahí podría encontrar justamente la espora de este Clostridium y por ahí puede ingresar, ¿no? Los síntomas en general son en un inicio cefalea, depresión, dificultad ¿no? Para ingerir los alimentos, abrir la mandíbula por completo, rigidez del cuello, espasmos en el músculo de la mejilla, fiebre y parálisis. Ya cuando está muy avanzado puede generar parálisis, ¿no? Sobre todo porque afecta al sistema nervioso periférico, ¿ya? Como pueden ver acá, mira, estos son los espasmos provocados por el Clostridium, ¿sí? Son espasmos bruscos que se dan. ¿Ves? Es como que la persona se tuerce. Entonces acá está, esto es lo que genera esta bacteria, la toxina de este Clostridium. ¿Sí? Y acá en el microscopio se ve, pues, ¿no? La forma de esta bacteria. ¿Ya, muchachos? Bueno, hablar de la gonorrea, pues, sería hablar de una ITS, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando hablemos de las enfermedades de infección de transmisión sexual, ¿ya? Pero hablemos de esto también, la salmonelosis. Ustedes habrán escuchado de la famosa salmonela, ¿no? El nombre científico que genera la salmonelosis, o sea, el agente causal es la salmonela, ese es el nombre, ¿sí? Descubierto por el veterinario estadounidense Daniel Elmer Salmon, que aquí deriva su latinización, el nombre, ¿ok? Salmonelosis, ¿no? No todos los nombres comunes de las enfermedades, por ejemplo, de las infecciones, llevan el apellido o el nombre de la persona que la descubrió. No siempre, no siempre. En algunos casos sí. ¿Ya? Es una aclaración. Su forma de transmisión es a través de alimentos contaminados, muchachos. ¿Sí? Se manifiesta a través del dolor abdominal, fiebre, náusea, vómitos y diarrea. Es una infección, ¿no? Por una bacteria. La clásica es, por ejemplo, de salmonelosis, es, por ejemplo, la mayonesa, ¿no? La mayonesa preparada con malos hábitos de higiene o la mayonesa estancada, ¿no? La tienen ahí guardada buen tiempo. Entonces, por más que esté refrigerada, siempre está, se puede decir, el lugar ideal para el desarrollo de estos, ¿no? De esta bacteria. ¿Sí? Entonces, principalmente la sintomatología se manifiesta a través del sistema digestivo, ¿no?
dolor abdominal, fiebre, náusea, vómitos y diarrea. ¿Sí? Acá está. Miren, la particularidad de esta bacteria que, mira, tiene flagelos, ¿no? Es una adaptación que tiene esta bacteria, la salmonela. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de tifoidea, o sea, la salmonela genera una salmonelosis, pero la tifoidea también es causada por una salmonela, el nombre científico es la salmonella tifi. Entonces, la tifoidea y obviamente la sintomatología de una tifoidea también tiene que ver con alteraciones en el sistema digestivo. ¿Sí? Mira, acá están los alimentos que pueden transmitir la salmonela, ¿no? Acá están los huevos, ¿no? Por eso se dice que los huevos deben estar ancochados correctamente, los embutidos, las carnes no cocidas como debe ser, ¿no? Entonces, en algunas frutas, ¿no? Entonces hay que tener el sushi, ¿no? Ahora, el sushi, como dicen, pues, ¿no? Acá, ¿dónde fue descubierto? Fue descubierto por este veterinario, ¿no? Entonces, él ha visto que, por ejemplo, algunos peces, ¿no? Algunas bacterias infectan a algunos peces. Entonces, el hombre se alimenta de peces. Entonces, al consumir estas carnes que no son bien cocidas, como por ejemplo en el sushi, a veces hay que tener mucho, mucho cuidado. El hombre puede ingerir esta salmonela y así es como se infecta. Sí, el sushi utiliza mucho la sangre, no, perdón, la carne de los peces eh, no tan cocidas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque hay varias presentaciones, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, hasta los productos del mar tienen que ser debidamente cocidos, porque por ahí también puede contraer un tipo de este tipo de infecciones. ¿Ya? Bueno, la diarrea, pues, ¿no? La diarrea, su nombre científico es el que le causa la diarrea, el Escherichia coli. Es una bacteria, ¿no? Y como puedes ver acá, mira, descubierta por el bacteriólogo alemán Teodoro von Escherichia, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre, ¿sí? De ahí viene el nombre, ¿sí? Alteración del ritmo intestinal que se acompaña de deposiciones semilíquidas. La pérdida de líquidos puede producir deshidratación, ¿no? Entonces esta bacteria genera, cuando uno le da diarrea, aunque en la mayoría de los casos a veces las otras infecciones también generan diarrea, pero cuando no necesariamente el hecho de que tengas diarrea significa que tengas tifoidea o que tengas, por ejemplo, una salmonelosis, no necesariamente. La diarrea puede ser provocada también por esta bacteria, el Escherichia coli, y sea solamente un problema eh, con respecto a la evacuación de las heces. Puede ser que no desarrolles fiebre o no desarrolles otros síntomas característicos de otras enfermedades que solamente una alteración intestinal. Muchos de repente se sienten físicamente bien, pero cuando evacúan las heces sale semilíquida, entonces hay un problema ahí, ¿no? Entonces acá la infección es por el Escherichia coli, ¿sí? Acá está, esta es bacteria, ¿sí? La diarrea puede ser causada por bacterias o parásitos que se encuentran en los alimentos y en el agua contaminada, ¿no? Ahí está, muchachos. Bueno, y ya para cerrar con la gastroenteritis, ¿qué significa? Acá hay un problema, acá hay una bacteria que afecta al estómago, gastroenteritis, a los intestinos, ¿sí? Entonces su nombre científico que la causa es la Yersinia enterocolítica, ¿sí? Entonces te das cuenta que no son muchas bacterias que, por ejemplo, ahorita estamos viendo que son las que afectan el sistema digestivo, ¿sí o no? ¿No? Son varias. ¿No? Entonces, y ya está en el médico diferenciarlas, ¿no? Y hacer las pruebas respectivas para diferenciar y qué tratamiento hacer. Es una enfermedad infecciosa que afecta al estómago e intestino, puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y síntomas generales. Gastroenteritis. ¿Ya, muchachos? Bueno, eh, espero que les haya servido la información y bueno, esto se va a continuar en una siguiente oportunidad.